Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya se encuentra Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, hoy vamos a hablar de lo que viene sucediendo con el robo de autos en el contexto de la pandemia. Así es, y con la venta de vehículos usados. Muy bien, en instantes esta información también se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno Meli, hoy nos vas a brindar información sobre la evolución que vienen teniendo las reservas internacionales del Banco Central, cuyo drenaje no pudo ser detenido por las medidas que se tomaron a finales de la semana pasada. Sí, un tema que preocupa y mucho a los analistas. Sí, un tema realmente importante, ¿eh? Y también contamos con la presencia en forma remota desde ya de Gustavo Nefa para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por invitarme en momentos tan delicados para la economía argentina. Muy bien, en breve vamos a estar conversando con vos y en el último bloque vamos a conversar con el economista Orlando Ferreres para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Quédate con nosotros, vamos a hacer una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Bueno, arrancamos este programa con actualidad económica y el gobierno tomó la semana pasada, anunció un conjunto de medidas para detener la pérdida de reservas internacionales del Banco Central y evitar una devaluación del peso. Sin embargo, al menos en estos primeros días de vigencia de las medidas, no tuvieron el efecto buscado. ¿Es así, Meli? Así es, en lo que va de esta semana, las reservas internacionales cayeron alrededor de 140 millones de dólares. Lo que el Banco Central buscaba, que era incentivar las liquidaciones del agro, empieza quizá a tener algún efecto muy tímido, no es de ninguna manera una lluvia de agrodólares, ni mucho menos. De hecho, lunes y martes el Banco Central tuvo que vender divisas, mientras que hoy logró comprar un saldo de 20 millones de dólares. Lo importante para decir, Ale, es que las reservas están en un momento crítico, ¿no? Los analistas hacen sus cálculos sobre lo que son las reservas netas, las reservas brutas y sobre todo las reservas líquidas, ¿no? Que son las que efectivamente los dólares constantes y sonantes que el Banco Central puede salir a vender. Los cálculos más beneficiosos para el Banco Central hablan de apenas 1.300 millones de dólares en reservas líquidas, con lo cual la situación es crítica y por eso también las medidas que estuvimos viendo la semana pasada, junto con el ajuste del cepo y otras cuestiones que se fueron tomando. En lo que fue septiembre, por ejemplo, para darte una idea, las reservas cayeron casi 1.500 millones de dólares, 1.600 millones de dólares vendió el Banco Central en el mercado, con lo cual si mantuviera ese ritmo en este mes, bueno, se quedaría sin reservas líquidas. Y también hubo mucho retiro de depósitos, algo que hablamos acá la semana pasada. Entonces, con cada depósito que se va, los encajes que los bancos tienen en el Banco Central también se van y afectan, por supuesto, a las reservas. Muy bien, como venimos diciendo, hace varias semanas el gobierno está evadiendo la solución del problema de fondo de la economía, que es un déficit fiscal muy importante y que solo puede financiarse a través de la inflación. Mientras no se resuelva este problema, las medidas que se tomen van a tener, en el mejor de los casos, un resultado limitado y acotado en el tiempo. Y en este contexto, como es de esperar, el dólar en el mercado libre continuó su escalada y hoy, Gustavo, estábamos viendo valores claramente ya por encima de los 150 pesos por dólar. Sí, en el mercado informal superó ampliamente los 150 pesos. En el contado con liquidación logró bajar hoy el mercado esa relación implícita porque hubo, después de 12 días de caídas ininterrumpidas de las reservas, cierto alivio. Aparecieron los exportadores con 58 millones de dólares de
liquidaciones y el Banco Central pudo comprar, cuando se había puesto vendedor al comienzo de la rueda, pudo comprar esos 20 millones de dólares que contaba Meli. Ahora, no es una situación fácil y como bien decías, si no corregimos problemas de fondos recurrentes, en este caso déficit fiscal o el manejo de la política monetaria, los esfuerzos pueden ser infructuosos. Hoy el FMI se encuentra en Buenos Aires y lo que está en juego es la transición en forma ordenada hacia una reestructuración de esa deuda que obviamente también va a sentar las bases de algunas líneas de financiamiento con organismos multilaterales hacia adelante. Está claro que el gobierno no quiere tomar la deuda del FMI, que pueda llegar a tomar, como sí pasó con Ecuador hace poquito, que han quedado rehén de todas esas medidas tomadas hace 15 días atrás. Muy bien, vamos a continuar hablando de estos temas en el último bloque con el economista Orlando Ferreres, pero ahora vamos a brindar información sobre el robo de autos. ¿Qué viene sucediendo, Yami, con este tema en el contexto de la pandemia? Bueno, y justamente coincide con el comportamiento de algunos sectores en particular, donde entre marzo y julio sí se verifica una disminución importante de la siniestralidad asociada a robo, pero luego, a medida que en el tercer trimestre aumentan ¿sí? Los contagios, por otro lado aumenta el movimiento en la calle. Y contrario a si yo te digo, ¿qué se roban los autos? ¿Más de día o más de noche? Bueno, hay muchos más robos durante el día, por ejemplo, que durante la noche. Y el mayor movimiento y todo eso hace que la siniestralidad esté volviendo a esos valores y que ese dato tan alentador por el lado de la cantidad de robos de marzo a julio, bueno, ya no esté presente y más allá, bueno, de los datos más puntuales que vayamos a ir conociendo. Vos sabés que, por ejemplo, el Gran Buenos Aires tiene un fuerte peso en lo que es robo de autos y, por ejemplo, en Capital Federal se da una diferencia entre lo que es hurto, donde Caballito, por ejemplo, es uno de los barrios más afectados, contra lo que es robo, donde Mataderos es uno de los barrios que lidera en ese aspecto. Y respecto de los modelos, ¿sí? El Clio, el Gol y el Corsa son de los autos más buscados por los delincuentes, que son... Por el tema de autopartes. Que son a su vez vehículos que tienen muchísima circulación y que tienen que ver cuando uno mira los top de autos usados, que también me refiero a la compra-venta de autos usados que justamente íbamos a comentar, donde se verifica un aumento en septiembre ¿sí? de este año, no en el acumulado del año versus 2019, pero sí si uno compara septiembre contra agosto y septiembre contra este septiembre contra el del año pasado. Y llegamos acá con un juego. A ver. Porque si ustedes tuvieran que vender su auto usado, sí. ¿Qué documentos? Y voy acá a hacer... vamos a 10. Obviamente el título del vehículo, sí, bueno, sin lugar a dudas. Título, ¿qué más? Muy bien, sí, muy bien. Espera, informe de infracciones. Vamos, que se me va el tiempo televisivo. Ahí ya me agoté. ¿Uno más? Hay un formulario que bueno, se presenta. Vamos para tenerlo en cuenta. Ahí me están tirando. Cédula verde y azul, DNI y quit. Informe de dominio histórico, libre deuda de patente, verificación policial, grabado de autopartes, por favor. BTV y si tienen equipo de gas, la tarjeta de GNC. Pero sí tienen. ¿Cuántas cosas son? Esas 10. 10 cosas, mirá vos. Así que bueno, por si estaban ahí pensando en hacer alguna transacción, ahí lo tienen a mano. Con esta información entonces cerramos este bloque. Quédate con nosotros en instantes. Estamos nuevamente con vos. Bueno, arrancamos un nuevo bloque y venimos diciendo en estos últimos meses que una buena alternativa de inversión para el actual contexto económico son aquellos bonos que ajustan de acuerdo a lo que sucede con el dólar oficial. Y precisamente el Gobierno Nacional emitió en el día de ayer un título de estas características. ¿Cuáles fueron, Meli, los detalles de esta colocación? Bueno, fue
una colocación muy exitosa porque, como venimos diciendo, a medida que las expectativas de devaluación suben, el interés por los instrumentos de dólar link también. El gobierno se planteaba llegar a 500 millones de valor nominal en dólares, por supuesto, y finalmente emitió casi 1.800 millones con 1.300 y pico de órdenes, lo que implica órdenes muy grandes. No hubo minoristas, o por lo menos no hubo en gran cantidad, fueron mayoritariamente bancos y fondos comunes de inversión, los bancos especialmente porque tuvieron un beneficio respecto de los requisitos que tienen que cumplir ante el Banco Central. En principio, este bono paga dólar link más un cupón de 0,10 y va a vencer el 30 de noviembre de 2021. La expectativa del mercado es que la Secretaría de Finanzas empiece paulatinamente a emitir más e ir completando la curva de vencimientos para que haya algunas opciones más. Por otro lado, Ale, Banco Nación lanzó hoy mismo el plazo fijo dólar link para los productores agropecuarios, esta opción de la que habíamos estado hablando, que todavía no estaba vigente, bueno, ya está disponible para los clientes de Banco Nación que exporten, ¿sí? Siempre la idea es que el exportador exporte, liquide los dólares, ayude un poquito a las reservas y se quede con sus pesos atados a la evolución del tipo de cambio oficial. Muy bien, veremos, ¿no?, si en las próximas semanas empieza a estar disponible también para minoristas, como el Banco Central habilitó a los bancos para eso suceda, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Gustavo, ¿te gusta el bono nuevo dólar link del gobierno, teniendo en cuenta que justamente este emisor hace pocas semanas le aplicó una quita del 50% a los tenedores de algunas de sus obligaciones de deuda? Sí, pero eso es historia pasada y se refiere a bonos en dólares, hard dollar, como se dice en la jerga. En esta ocasión, el gobierno emitió y triplicó la demanda, fue el triple de lo que ofrecía y tomó todo, obviamente, de una emisión dólar link, con lo cual sobran pesos, es una emisión cortita, hay muchos institucionales que no saben qué hacer si no colocan esos dólares a los nuevos bonos del gobierno que han tenido un inicio terriblemente malo de cotización. En realidad están colocando esos excesos de pesos en un instrumento que es cortito y que además va apuntando al cierre de la brecha, porque acordate que la modificación en la evolución de las compras y ventas en el mercado secundario del Banco Central van a apuntar a eso justamente, a darle más flexibilidad al tipo de cambio y posiblemente a corto plazo veamos una curva de devaluación del tipo de cambio que venía corriendo al 0,6%, la semana pasada fue el 1,5% y ya los futuros dan cuenta de esta nueva política del Banco Central. Con lo cual es un instrumento para estar posicionado y en un año donde va a estar la inflación acelerando, pero también la tasa de devaluación del dólar acompañado. Así que sí, me gustan. ¿Te gusta entonces para los inversores individuales también? Sí, a los inversores individuales les recomendaría igual estar con un ojo puesto en algunas emisiones corporativas dólar link, no dólares, donde ahí hay restricciones, sí dólar link, donde hay algunas alternativas. Fíjate que hace no muchos meses atrás, tanto YPF como Pan American Energy emitieron bonos también a tasa cero más devaluación. En este caso el gobierno emitió a 0,10 más devaluación, que es lo mismo. Pero es básicamente un hedge, una cobertura, una exposición al tipo de cambio a estar posicionado en dólares, en este caso al dólar oficial, que empieza a tener un poquito más de volatilidad y un poco más de atractivo para lo que se viene. ¿Y te gusta alguna otra alternativa de inversión para el actual contexto económico, Gustavo? Mira, siempre viendo la renta fija, trataría de esquivar el gobierno como primera alternativa. Como primera alternativa buscaría algunas ONs hard dollar, donde por ejemplo Arcor 2023, Pan American Energy 2021, Tecpetrol 2022 forman parte de un menú bastante interesante de ONs a corto plazo pagaderas en dólares. Por otro lado, están los CDRs, en donde uno se expone también, vendría a ser como tipo un dólar link, porque uno pone pesos, se ata a la evolución del dólar y recibe pesos. Pero en este caso, el doble atractivo es que
primero, no hay restricciones y segundo, se ata la evolución del dólar implícito, que es el contado con liquidación, ese que vale 150 hoy. Bueno, ese mercado, el mercado de CDRs, asumiendo un riesgo alto de cotización, de evolución a cotización y obviamente de posible retracción en la cotización del dólar, hace que se pueda posicionar el inversor minorista con bastante facilidad en montos que él desee, sin restricciones y sobre todo atándose a una brecha cambiaria que hasta ahora no ha hecho más que aumentar. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Cerramos entonces este bloque con las recomendaciones de Gustavo Nefa. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Orlando Ferreres. Muy bien, arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Orlando Ferreres para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, yo por suerte. Muy bien, gracias Orlando por atendernos. Y hablábamos en el primer bloque que a pesar de las medidas que se tomaron la semana pasada para detener la pérdida de reservas internacionales del Banco Central, al menos en estos primeros días, luego de anunciadas las medidas, las reservas continúan cayendo. La pregunta, Orlando, es si estas medidas fueron desacertadas o si hay que darles tiempo para que tengan efecto. No, yo creo que las medidas adoptadas fueron muy pequeñas. Por ejemplo, la rebaja de los derechos de exportación de la soja por 3 puntos de 33 a 30 solo es válida para embarques hasta diciembre, o sea que hay solo poco tiempo para vender y embarcar. Si se fuera a embarcar cosas del año 2021 ya no son válidas, entonces eso disminuye bastante las posibilidades de la oferta para liquidar divisas. Eso por un lado. Y por otro, yo creo que el tamaño de las medidas fue pequeño como para impulsar a los distintos productores del campo que ejecuten más rápido. Es en segundo lugar. Y en tercer lugar, creo que también hay una falta de credibilidad de todo el gobierno, por lo cual se vuelven muy difíciles esas perspectivas. ¿Qué es lo que está pasando con el tipo de cambio? Si uno toma el tipo de cambio real o la paridad teórica de equilibrio, o sea, el tipo de cambio que tendría que haber ahora, está en 82, 83 pesos por dólar. O sea, el tipo de cambio oficial estaría bien, aproximadamente en el valor que tendría que estar con Estados Unidos, con el dólar americano. Pero ¿qué pasa? Cuando uno ve las reservas, son 42.000 millones, pero netas de pelo y paja de todo lo que pueden ser, digamos, bultos para montar en las reservas, quedan muy pocos valores. Orlando, yo creo que es fundamental darse cuenta. Sí. Sí, disculpa. Y ¿Cómo me decías? esta situación junto con las otras variables de la economía, ¿cómo y en qué medida impactan en lo que es la inflación hoy y en los próximos meses? Bueno, evidentemente que estos valores del tipo de cambio paralelo son chicos en cuanto a volúmenes, pero evidentemente que es lo que va marcando cuál es el tipo de cambio que se podría necesitar y entonces en alguna medida actúan sobre el nivel de precios en alguna medida. A su vez también se aceptaron algunos aumentos de precio en los precios controlados, o sea que también se va a notar un poco el incremento de inflación y eso va a traer un aumento del tipo de cambio oficial. Pero son todas pequeñas variantes que antes daban resultados y ahora no dan. Entonces la situación es muy distinta y por eso que hay tanta ambigüedad y tanta extrañeza en los mercados de cambio porque a pesar de todas las medidas que se adoptan no logran, digamos, calmarlos. ¿Y cómo lees y se puede traducir en aumento de inflación también. Ajá. ¿Cómo lees el freno en la leve recuperación que venía viendo en lo que es manufactura y construcción? Bueno, ahí se está dando una mejora que desde el mes de abril, que fue el momento de mayor caída de la actividad, que cayó 26%, fue dándose una recuperación en los meses de mayo, junio, después en julio se quedó un poco, por lo menos nuestro índice,
pero en agosto volvió a recrearse, a crecer más o menos 1,9%. Lo mismo pasaría en septiembre y posiblemente ahora tendremos el dato en octubre y pasará en los próximos meses. Pero este año la actividad económica, toda el Producto Bruto, va a caer un 12% aproximadamente y el año que viene recuperaría solamente 6 o 7%. O sea, la forma que tiene esta crisis es la de una raíz cuadrada, donde aparece la rayita de arriba, después baja y vuelve a recuperar, pero no llega al nivel que tenía antes de la crisis, la precrisis. Entonces el aumento que hay ahora va a ser algo interesante y puede ser interesante desde el punto de vista político, porque el mayor aumento se va a dar en el segundo trimestre del 2021, donde va a estar comparándose con el segundo trimestre de este año 2020 y va a ser el mayor aumento, quizás puede dar 15, 17%, y va a ser cifra que va a ser vendida como que ya estamos creciendo a tasas chinas o algo por el estilo, que le puede dar un poco de recuperación al aspecto político que va a tener el año 2021, porque es un año donde hay elecciones y si las elecciones fueran hoy quizás ganaría la oposición, pero hay que ver cuando vuelva a recuperar la economía qué es lo que pasa, ¿no? Hay que ver cómo se evalúa eso. Orlando, ¿crees necesario un cambio en el equipo económico? Da la impresión de que las ideas se están agotando. Pero no logran dar resultados y sigue, digamos, escapándose los mercados del tipo de cambio por la falta de reservas netas, efectivas. Y creo que ese tema, para poder arreglarlo, hay que hacer un arreglo general digamos, de conducción para que tengan una mayor credibilidad las personas que se pongan. Y no digo que no sean creíbles ahora, pero no logran generar el resultado esperado. Y bueno, eso yo creo que es un problema serio que se está dando y la única forma de arreglarlo es cambiando, digamos, el equipo económico. A lo mejor es un poco grande el equipo económico, son más de 20 ministerios, evidentemente que eso no da para una conducción única, a lo mejor tendría que haber una concentración de economía en un ministerio solo, que tuviera a su vez varios secretarías de distinto tipo, pero que hubiera una conducción única y que pensara en la Argentina del futuro inmediato y también del año que viene, para ver cómo se arregla la economía. Muy bien, Orlando, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Orlando Ferreres. Es muy importante esto último que dijo, la necesidad de renovar el equipo económico, incorporar ideas frescas y pensar de una manera más clara el futuro de la economía argentina luego de la pandemia. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.